Vamos a esperar unos minutitos, unos 5 minutos y empezamos, ¿ya? Bien, jóvenes. Vamos a empezar entonces. Eh, el cuadro de Rames plural. A veces puede ser producto de una alteración respiratoria, a veces puede estar asociado a un problema de nutrición, sobre todo la desnutrición.
A veces puede estar asociado a un trauma, a veces puede estar asociado a una inflamación. A veces puede estar asociado a un proceso de alteración linfática. Cuando hablamos de derrame pleural, nos estamos refiriendo a que existe una cantidad de líquido anormal en el espacio interpleural. Un espacio donde normalmente nosotros tenemos un volumen de líquido que se produce para facilitar el desplazamiento de las hojas pleurales durante los movimientos respiratorios, ya que si este líquido no existiera, a los pulmones les costaría ensancharse y estas hojas pleurales se pegarían o estarían adheridas. Y muchas veces puede suceder ese problema durante la vida de una persona como consecuencia de procesos inflamatorios o traumas agudos o crónicos que producen ese efecto y generan las famosas paquipleuritis o adherencia de las hojas pleurales. Otras veces, y eso no genera problemas como el signo del roce pleural. Es como si ustedes frotaran un cuero. Rock, rock suena. Bien. Normalmente ese líquido que se produce y que tenemos en ese espacio interpleural es producido por los capilares de la pleura parietal y las células mesoteliales. Y se reabsorbe por efecto de la acción de los capilares de la pleura visceral, junto con los capilares linfáticos de la zona. Nosotros podemos generar aumento en la producción de líquidos en este espacio, como producto de algunas alteraciones, como por ejemplo una disminución de la presión oncótica de la pleura visceral, como sucede en la desnutrición o hipoalbuminemias. Sí, dígame. Buen día, doctor. Doctor, ¿qué es la presión oncótica? Es la presión que ejercen las proteínas en el espacio intravascular generando atracción de líquidos. Y la presión hidrostática es la que rechaza o la que trata de sacar el líquido de las paredes vasculares. Son las dos presiones que juegan y que mantienen el líquido dentro de los vasos normalmente. ¿Está claro, Ok. Sean? Sí, muchas gracias, doctor. Bien. Entonces, cuando esta presión oncótica disminuye, la presión hidrostática automáticamente queda con mayor fuerza. Y eso nos genera extravasación de líquidos hacia el intersticio en esos vasos capilares. Y ese líquido se va hacia el intersticio y por acción de la gravedad se va hacia el espacio interpleural. Otro mecanismo de producción anormal de líquidos sería una exagerada producción de presión encótica, ya sea en los capilares de la pleura parietal como en los capilares de la pleura visceral, generalmente inducidos por un efecto inflamatorio,
donde hay aumento en la permeabilidad vascular, hay vasodilatación y que se induce a mayor presión hidrostática que sobrepasa la presión oncótica. Por ejemplo, ahí le he puesto una pericarditis, o puede ser una pleuritis, ¿no? Otra alteración que pueda generar este efecto de aumento en la producción de líquidos es el aumento en la permeabilidad de ambas hojas pleurales, generalmente asociados a inflamación, asociado al efecto de la histamina, de la calicreína, de las elastasas colagenasas o de la misma prostaglandinas, interleucinas, que generan aumento en la permeabilidad vascular y que facilitan el proceso de inflamación. Bien, cuando se trata de procesos inflamatorios, el líquido puede ser escaso, con escasa cantidad de proteínas, con un pH alcalino, o puede ser un líquido más abundante, con presencia de células blancas en forma normal, con presencia de células blancas, con presencia de proteínas. Entonces nosotros hacemos la diferencia entre trasudado y exudado. Los trasudados aparecen en los procesos infecciosos bacterianos, agudos o crónicos, mientras que los trasudados aparecen en procesos de cambios de presión hidrostática o oncótica por lo general. Otro efecto que puede generarnos en la presencia de líquidos es la disminución en la capacidad de reabsorción de estos líquidos. Principalmente uno de los principales factores es la obstrucción linfática, pero no solamente por el efecto de la destrucción, puede ser por compresión, puede ser por destrucción o puede ser por obstrucción, como su nombre lo indica, asociado a traumas del conducto torácico, asociado a presencia de parásitos como la filaria, o un cáncer que vaya, comprima, destruya este conducto. Y otro factor muy importante que aquí no está descrito es la disminución de la presión oncótica en los capilares de la pleura visceral. Cuando la presión oncótica en los capilares de la pleura visceral está disminuida, no tienen capacidad de retención o de reabsorción de líquidos. Y lo que se produce en el intersticio no se puede reabsorber. Entonces el líquido que queda en demasía, ya sea por demasiada producción o por falta de recuperación, se queda en ese espacio y se va acumulando hasta que empieza a producir molestias en la persona. Tenemos varios tipos de derrame o presencia de líquido anormal. Uno que son los trasudados, ya decía. Son pobres en proteínas, pobres en células blancas, tienen un pH alcalino, no tienen casi glóbulos rojos, ¿no? Y son producto de un efecto mecánico por lo general, como la presión hidrostática aumentada,
asociada a un aumento de permeabilidad vascular, ya sea por compresión, por obstrucción, por vasodilatación, y asociada a una disminución de la presión coloidosmótica o oncótica del espacio intravascular. Los otros son los exudados. Es cuando ustedes aspiran o puncionan y ven que a través de esa jeringa o a través de esa cánula sale un líquido espeso, amarillo verdoso, con presencia de sangre. Entonces significa que tiene gran cantidad de proteínas, producto del aumento exagerado de permeabilidad vascular y de células blancas debido a la migración leucocitaria en el proceso de lucha antígeno-anticuerpo, o como mecanismo de defensa celular para tratar de disminuir el proceso inflamatorio y bloquear al agente agresor que pudiera estar entrando o haciendo daño, o fagocitando tejidos lesionados. Tienen un pH ácido, generalmente asociado a la presencia de la hemólisis que producen los glóbulos blancos o las proteínas que se disgregan en el mismo. Siempre van a ser propios de procesos infecciosos. En algunas ocasiones nosotros puncionamos o aspiramos y vemos que el líquido que sale puede ser fluido, puede ser denso, puede ser viscoso, puede tener color, ¿no? Y de aquí que vienen las distintas variaciones de líquido. De ahí que tenemos el hemotórax, que es cuando existe sangre en el espacio interpleural, como producto principalmente de procesos hemorrágicos por traumas o asociados a permeabilidad exagerada de la pared vascular, de los capilares de la pleura visceral o del parénquima pulmonar, asociada, por ejemplo, a un edema agudo de pulmón que pueda generar una extravasación de plasma mezclado con glóbulos rojos, ¿no? De ahí que el líquido puede ser hemotórax, si es sangre viva. Bueno, a veces, como en estos casos, puede ser una coloración rosada, como en un caso de edema agudo de pulmón, como también puede ser hemotórax en el caso de una neumonía masiva, profusa, intensa. Otras veces hay gran cantidad de pus. Entonces estamos hablando de piotórax, que puede ser agudo o puede ser crónico, asociado a procesos infecciosos, bacterianos, ¿no? O abscesos fistulizados hacia espacio interpleural, desde el hígado, desde el mediastino o desde el mismo pulmón, por accesos drenados que se vayan por acción de la gravedad hacia este espacio. La tuberculosis es una de las causas más frecuentes de generarnos este problema. Pero también pueden ser otro tipo de gérmenes, como la Klebsiella, la Pseudomonas. Otras veces tenemos lo que se llama el quilotórax. Y el quilotórax no es más que la presencia de linfa en el espacio interpleural como producto de la compresión, de la destrucción o de la obstrucción del conducto torácico por traumas, tumores, parásitos. Y le dan el aspecto lechoso a este líquido.
De ahí el nombre de quimo. Tiene bastante lípidos, que generalmente son los que circulan en el torrente linfático. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce la presencia de líquido en el espacio interpleural? De ahí que aparecen los signos y síntomas. Uno, se produce irritación de las terminaciones nerviosas de la pleura. Dos, se produce compresión relativa del parénquima pulmonar, que hace que ese se comprima y se vaya hacia niveles superiores, generando disminución de la capacidad de expansión pulmonar, induciendo a un espacio muerto fisiológico. Y por otro lado nos induce a disminuir, a descender la cúpula diafragmática. Bien, cuando nos suspende el pulmón, nos los eleva, nos los comprime, entonces cuando hay los movimientos inspiratorios, ese pulmón no tendrá la misma capacidad de expansión. Lo mismo sucede cuando hay inspiraciones forzadas. Van a estar limitadas. Uno, porque el pulmón no se comprime, y el otro, porque el movimiento respiratorio va a estimular a la pleura, que produce una inhibición de ese movimiento inspiratorio. Eso nos va a originar que el volumen residual en ese espacio que está comprimido y que no está funcionando, pues se reabsorba. Por lo tanto, nos puede generar disminución de este volumen residual, del espacio residual, y favorecernos a la presencia de atelectasias por compresión. Perdón. Entonces, de acuerdo a ese grado de hipoventilación que nos va a inducir, nos va a originar en algún momento dado algún otro tipo de manifestaciones que vamos a ver más adelante. El diagnóstico por lo general es clínico, es radiológico y muchas veces es de tipo, se lo encuentra casualmente, porque hay personas que pueden estar sin esa manifestación, tener un derrame pleural no importante y estar aparentemente tranquilos, pero que presentan en forma paulatina problemas de disnea y facilidad de cansancio rápido, agotamiento muscular, ¿no? Como inducido por el proceso de la hipoxemia que está generando ese aumento de espacio muerto fisiológico, esa disminución del volumen corriente. Y que muchas veces, al ser pacientes con infecciones crónicas como la tuberculosis, más bien son pacientes anémicos, de ahí que muchas veces la cianosis no se manifiesta, a no ser que sea un cuadro agudo
que nos vaya a generar esa compresión y que producto de la hipoxemia nos induzca a mayor desaturación de la hemoglobina. Entonces, puede haber cianosis como no puede existirla. Pero si disnea va a existir desde el primer momento en que empiezan a aparecer la irritabilidad de la pleura y la compresión del parénquima. Disnea de esfuerzos, grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos o de pequeños esfuerzos. Bien. De ahí que viene el diagnóstico clínico principalmente, ¿no? Asociado a ese efecto de mala ventilación mecánica que tiene el pulmón, producto de la compresión. Entonces se produce en ese pulmón que en esa zona afectada no haya redistribución de aire, no haya buena perfusión, que esa sangre, esos vasos sanguíneos, arteriales o linfáticos van a redistribuir su flujo hacia áreas que sí van a intervenir. Y por lo tanto, el proceso de difusión, perfusión en esa zona comprimida se va a ver afectada. Eso es lo que produce la aparición de signos y síntomas asociados a la hipoxemia, como les decía anteriormente. Indistintamente, el proceso de irritación que genera la presencia de líquido normal en el espacio pleural, ya sea porque genera mayor acúmulo de líquido y sobredistiende ese espacio, que eleva el pulmón y que produce una retracción de la pleura, o que produce el descenso de la cúpula diafragmática y que produce una irritación de la pleura, va a originar, en la medida de la cantidad que exista, dolor en punta de costado durante los movimientos inspiratorios, primero los forzados, después los medianos y por último los movimientos leves de acuerdo a la intensidad al volumen de líquido que exista. Pero al mismo tiempo que genera dolor, ya sea por el cambio de pH, por la acción de mediadores, ¿ya? También nos provoca tos seca. Por estimulación de estas terminaciones nerviosas pleurales principalmente. Sumado a ello el dolor y la capacidad de ventilación disminuida que tenga ese pulmón, nos va a generar estimulación del efecto simpático vagal. De ahí que nos induce a generar taquicardia y taquipnea, tratando de que las respiraciones se vuelvan más rápidas, con el objeto también de que se distribuya más rápido el oxígeno a través de esa taquicardia que se induce. Y como la parte baja no puede expandirse porque está bloqueada por ese efecto de la estimulación del dolor, por la compresión que ejerce el líquido y no deja expandirse el pulmón, entonces el neumotáxico induce a los músculos inspiratorios accesorios, serratos, esternocleidomastoideos, escalenos, a que trabajen y las respiraciones se tornan o tienden a tornarse a ser superiores, rápidas y superficiales. El murmullo vesicular y las vibraciones vocales en esas zonas afectadas van a estar disminuidas o ausentes debido a la presencia de líquido que no permite su ocultación normal. Además, si ustedes realizan la percusión, van a encontrar matidez de la zona por la presencia de líquido. Si la presencia de líquido fuera abundante, bien manifiesta, importante,
Entonces el grado de hipoventilación y la hipoxemia van a inducir aumento en la presión diastólica en ese paciente, independientemente que aparecerán palpitaciones como producto de ese efecto hidronotrópico que se instaura de tipo compensador, producto de la estimulación de los quimios receptores o de los vasoreceptores, producto de la vasoconstricción que estimula estos receptores de pared vascular. El diagnóstico por radiología generalmente es una placa simple de tórax. Es bastante fácil poder observar la presencia de colecciones, sobre todo en las partes basales, ¿no? Por eso es que se produce la distensión de la cúpula con descenso del diafragma por una parte y por otro lado tratando de comprimir el pulmón hacia arriba. Dependiendo del grado de derrame y la cantidad de líquido que se encuentre, muchas veces el pulmón se colapsa siguiendo la línea de Ehlers de Motion, que es una línea que va desde el apéndice sifoide hacia el hueco de la axila. Bien. Y eso se lo puede ver tanto en la placa AP o con la placa lateral ahí se pueden observar los niveles líquidos. El otro medio de diagnóstico es el laboratorio a través de las punciones que se realizan una vez determinada la presencia de líquido y podemos observar la presencia de los elementos que lo están constituyendo, ¿no? Si hay glóbulos rojos, si hay piocitos, si hay proteínas, el aspecto del pH. La presencia de la deshidrogenasa láctica muchas veces nos induce a que puede estar asociado a un problema cardíaco. ¿Ya? Ese corazón tuvo una insuficiencia cardíaca aguda debido a una hipertensión o un infarto que generó isquemia, entonces la deshidrogenasa láctica va a aparecer. Por la reacción de ribalta, que es propia de procesos vacilares como la tuberculosis, ¿no? Bien. O la misma biopsia que se haga de ese líquido o que se extraiga a través de esas punciones que nos inducen o que nos indican el tipo de lesión que se está produciendo o el cultivo antibiograma que también se realiza para determinar el tipo de gérmenes que está generando ese proceso irritativo y restrictivo del parénquima pulmonar. El tratamiento generalmente consiste en realizar aspiraciones, ya sea con jeringas o con cánulas a presión negativa, para permitir esa descompresión del pulmón y facilitarle su actividad de movimientos normales, restituyéndole su capacidad funcional. Indistintamente que se debe tratar la causa que está generando esa compresión. Algo que me olvidaba que dentro de las variedades de líquido muchas veces hay el hidrotórax. El hidrotórax simplemente es la presencia de agua en el espacio interpleural como producto de trasudados, producto del exceso de producción de las células mesoteliales, generalmente asociados a procesos agudos o crónicos de tipo canceroso principalmente. El pronóstico puede ser bueno si se lo encuentra en una forma temprana, ¿no? Y dependiendo del tipo de agente causal.
Malo cuando se trata de problemas de tipo canceroso que muchas veces terminan con la vida del paciente. Porque muchas veces eso se lo encuentra ya en forma tardía, cuando ya ha habido otro tipo de problemas asociado a metástasis. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenos días, doctor. Buen día. Bueno, yo quisiera saber si, ¿cómo puedo explicar? Yo he observado que algunos niños, cuando caen, ¿no? Se caen, y caen con la espalda en el suelo, muchas veces estos niños sienten como falta de aire momentánea y después vuelve normal. Yo ya he visto muchos niños pasar esto y conmigo también se pasó 2 veces cuando niña. ¿Y esto estaría relacionado con un trauma en la pleura directamente o podría ser en otra, no sé, otra cosa de Eso es otra trauma área? de caja torácica simplemente, ¿no? De Mm. caja torácica donde usted, producto del dolor de los músculos, genera contracciones musculares bruscas y no permite que usted pueda respirar normalmente. Ah, No, ya. a no ser que existan heridas punzocortantes o que genere una fractura de costilla que le irrite la pleura, ya, o que venga un aplastamiento por un peso que le aplaste el tórax, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero si es una simple caída donde no hay ninguna lesión, es simplemente ese efecto de la contracción producida por el dolor. ¿Ya? Ah, ok, gracias, doctor. Dígame, Shun. Doctor, yo quería saber cómo es que llega el pus al espacio interpleural, ¿no? ¿Se puede formar ahí o puede llegar? Se puede formar ahí cuando hay un proceso inflamatorio de necrosis de tejido. Entonces las células blancas van y afectan y producen, migran y van fagocitando y van limpiando los tejidos o tratando de limpiar y eso genera la formación de piocitos. Otras veces son abscesos hepáticos que se drenan por vecindad, ya que el proceso inflamatorio que se produce en su pared puede permitir por vecindad fistulizarse hacia ahí, hacia el espacio pleural. Otras veces son abscesos hepáticos que producto del aumento de la presión intratorácica, por ejemplo, por un esfuerzo de tos, hace que se rompan y por acción de la gravedad se van hacia el espacio interpleural, que tiene una presión negativa. ¿Ya? Otras veces son abscesos mediastinales que también producto de la acción inflamatoria y la permeabilidad pueden drenarse hacia este espacio. Otras veces los gérmenes pueden entrar a través de punciones o maniobras instrumentales. ¿Ya? Y lo más frecuente que a veces puede suceder es que ustedes conocen unos espacios que se llaman bullas en los vértices del pulmón y que a veces están afectados por el bacilo de Koch. Y este bacilo genera mayor fragilidad de estos espacios, que son las falsas cavernas que ustedes muchas veces tienen, que identifican cuando ven una placa, y se fistulizan hacia espacio pleural y en espacio pleural el bacilo de Koch pues induce a una reacción inflamatoria y migración leucocitaria. ¿Está claro, John? Sí, muchas gracias, doctor. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. Vamos a ver nuestro próximo tema entonces, que es asma. Asma pulmonar. Y la próxima semana vamos a terminar esta parte de respiratorio con el tema de enfisema. Y después se nos viene el primer examen parcial. Bien. Entonces, el asma
Ya hemos visto nosotros neumonía, hemos visto bronquiolitis, hemos visto alveolitis, hemos visto bronquitis, ¿no? Que eran procesos agudos parenquimatosos o procesos obstructivos crónicos o agudos que se producían en esta vía respiratoria, pero no de instauración brusca, sino que había un precedente para que puedan aparecer, excepto los procesos neumónicos. En el asma, es un cuadro de insuficiencia respiratoria brusca que se produce, autolimitado, con mayor o menor manifestación o intensidad del cuadro. Por lo general es autorreversible, pero tiene la característica de que es reincidente. De ahí que viene el nombre de que es una enfermedad bronquial obstructiva, episódica, irreversible, porque pasa totalmente, ¿no? Como respuesta de las vías respiratorias o las vías aéreas a una serie de estímulos que originan un espasmo de los bronquiolos, generando signos y síntomas de insuficiencia respiratoria, que se manifiesta principalmente por disnea de aparición brusca, cianosis, sibilancias, con tos espasmódica o seca al principio, y después de algunas horas o de días, entonces ya la expectoración o la tos va a ser productiva. Existen varios tipos de asma, de acuerdo a su agente desencadenante. Ay, perdón. Sí. Perdón, jóvenes. El asma alérgica es una de las principales. Generalmente esta es de tipo hereditaria. Siempre producto de un exceso de producción de inmunoglobulina E. Entonces, a cualquier antígeno que ingrese esta inmunoglobulina E va a estimular a los mastocitos a que liberen histamina, serotonina y tromboxanos, que son los responsables de inducir a la aparición del cuadro de espasmo bronquial, la hipoventilación, generándonos esas manifestaciones bruscas que ustedes pueden haber visto muchas veces en pacientes asmáticos. O quizás muchos de ustedes lo tienen. También se llama asma inducida por reaginas o asma inmunológica o de origen inmunológico. Por lo general se presenta en el 70% de las personas menores de 30 años y sobre todo en niños. También tenemos el asma intrínseca, idiopática, primaria o esencial. Eso significa sin causa aparente. Es la más común en los pacientes de más de 30 años. Se dice que no existe un factor propiamente bien identificado que pudiera estar provocándola.
Entonces existen varios factores que pueden coadyuvar en su presentación. Pero sobre todo, está demostrado que el déficit de alfa-1-antitricina va a ser el principal responsable de este tipo de asma al inducir a procesos inflamatorios mediados por estos elementos que destruyen estas paredes musculares lisas y que predisponen a efectos bruscos. Estas proteasas que están prestas ahí a generar un foco inflamatorio en el momento menos esperado. Otro tipo de asma es el asma laboral. ¿Ya? Entonces, eso está asociado principalmente a la actividad que desarrolla cualquier tipo de persona en su diferente ambiente o medio ambiente donde lo cumple, asociado a la presencia de humo, gases, polvo, ¿no? Pero siempre va a estar mediado por la inmunoglobulina E, ya que estos elementos van a estimular a la acción de esta inmunoglobulina y que va a ser nuevamente la responsable de estimular la degradación de los mastocitos. Entonces, cuando el proceso se genera en el trabajo, no siempre ese paciente, una vez estimulado, no solamente en el trabajo ya va a ser estimulado, sino en cualquier ambiente, ¿no? Y de ahí que vienen los asmáticos del día lunes, por ejemplo. Hay personas que llegan al trabajo no, totalmente normal y después de estar en contacto con el medio ambiente donde se desarrollan su trabajo, empiezan a estimular esta liberación de inmunoglobulina, perdón, de prostaglandina, y que empiezan a liberar la acción de los mastocitos. Generalmente son pacientes que van a trabajar 1 o 2 días y empiezan con su crisis asmática. Llaman al médico, les hacen el tratamiento, les dan de baja, están bien todo el fin de semana, llegan el día lunes nuevamente al trabajo y vuelven a estar en contacto con el problema. Entonces van a estar en forma reiterada con ese tipo de efectos. También tenemos el asma inducida. El asma inducida puede estar asociada a problemas de tipo alérgico o problemas de multifactorial. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el asma inducida por la aspirina o por antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estos productos, sobre todo la aspirina, puede favorecer por su efecto de generar inhibición de las prostaglandinas de tipo 1 y de tipo 2, puede inducir a efectos de necrosis y favorecer la producción de rinitis o pólipos nasales como producto de procesos infecciosos y que se pueden producir en las fosas nasales, ¿no? Y que empiecen a liberar prostaglandinas o que produzcan a generar la liberación del factor de necrosis o también las prostaglicinas o interleucinas. Entonces, esta rinitis que generan un proceso irritativo, ya porque el paciente cuando
ingiere la aspirina o ingiere el antiinflamatorio, automáticamente se produce ese efecto de congestión nasal. Induce a la liberación de estos mediadores, como histamina, serotonina y tromboxano, o actívalas, ¿no? Y eso hace que nos aparezca el espasmo bronquiolar. Otra asma de tipo inducida es el efecto del ejercicio, por ejemplo. Normalmente se dice que las personas que realizan ejercicios bruscos y forzados, cuando no tienen costumbre o tienen predisposición a tener crisis asmática, el ingreso de aire brusco por la boca, sin humidificar, sin calentar, y con presencia de partículas que no son detenidas por las víbrices a nivel de las fosas nasales, pueden causar, por ese ingreso de aire frío o por las partículas que ingresan, generar la descamación de las células nasales e inducir al efecto del espasmo bronquiolar. O el esfuerzo inspiratorio que induce a hipoxemia, también induce, debido al consumo exagerado de oxígeno, también puede inducir a espasmo bronquiolar por este efecto de la hipoxemia. Cuando es un organismo que no tiene costumbre de hacer esos esfuerzos forzados, sobre todo. También puede ser inducida por infecciones, sobre todo en esos pacientes que ya tienen hipersensibilidad y a cualquier estímulo generan ese efecto de espasmo bronquiolar. Entonces, peor aún cuando existen infecciones del aparato respiratorio, como faringoamigdalitis, bronquitis, que puedan generar la liberación de histamina, serotonina, tromboxano o de prostaglandinas, que van a generar el espasmo de estos bronquiolos, impidiendo el ingreso del aire hacia los sacos alveolares. Bien. Fisiopatológicamente se dice que el ingreso de reaginas o factores estimulantes que ingresen y se pongan en contacto con la mucosa, que generen esa reacción antígeno-anticuerpo, o que a través de la vía sanguínea induzcan a ese espasmo o a esa estimulación de prostaglandinas a otro nivel y que puedan actuar en esos bronquiolos respiratorios, nos llevan al espasmo, generándonos la obstrucción de esas vías, induciéndonos en forma brusca a esa hipoxemia por falta de oxígeno en los sacos alveolares y que impide una normal difusión-perfusión. De ahí que aparece la cianosis de aparición brusca producto de esa desaturación de hemoglobina y que además nos induce a generar esa disnea bien intensa, bien marcada como producto de ese esfuerzo muscular que presentan esos pacientes y que se manifiesta por tiraje epigástrico, intercostal, supraclavicular, supraesternal, pues debido a que tienen que hacer mayor fuerza para meter aire a través de ese conducto estrecho. Y las sibilancias que se producen como efecto de la salida lenta y prolongada del aire y que favorece la retención de aire en los pulmones, de ahí que generan ese aspecto de hiperinsuflación torácica.
que a nosotros nos da el aspecto de toras del tonelo, del fisiculturista, ¿no? Cuando están haciendo la demostración. Bien. En un principio, simplemente es el espasmo que induce a atracción de la unión intercelular, pero estimula las terminaciones nerviosas, de ahí que produce la tos seca. Pero a medida que pasan las horas, esa lesión intercelular y el efecto de la vasodilatación que se produce, asociado a la hipersecreción gástrica, favorecido por el efecto adrenérgico y colinérgico, inducen a aparición de expectoración mucosa fluida. ¿Ya? Entonces, que quede claro que los responsables del asma principalmente es la inmunoglobulina E. Esa es la que es estimulada, esa es la que se libera y que va a estimular a los mastocitos para que liberen histamina, serotonina, tromboxano. Que activen la liberación de la cascada del ácido araquidónico y liberen prostaglandinas, o que activen liberando las leucotrienos. Bien. También el asma puede ser causada producto de efectos nerviosos, el estrés. El estrés induce a vasoespasmo y a vasoconstricción, generando mala perfusión pulmonar, generando espasmo bronquiolar liso y estriado, o músculos lisos y estriados. En este caso nos va a afectar a los músculos lisos. Y por ese espasmo que se produce, también favorece la liberación de histamina, serotonina y tromboxano. ¿Ya? Se dice que existe un asma no alérgica. Por eso que hablo de este efecto del estrés, por ejemplo, que no es un asma alérgica. Y también puede ser inducida por la activación del GMP cíclico y el AMP cíclico, que actúan como segundos mediadores, mediados por la acción del óxido nítrico y de la adenilciclasa, que activan al CPK. Y de esa manera inducen a activar a los mastocitos para la liberación de histamina, serotonina y tromboxano. Los principales mediadores químicos para la aparición de la crisis asmática es la histamina, la serotonina, el tromboxano, los leucotrienos, las prostaglandinas G2, las prostaglandinas D2, las prostaglandinas F-alfa 2 y el tromboxano A2, que todos inducen efectos de espasmo vascular o de microtrombosis que afectan la perfusión y por lo tanto inducen a liberar estas sustancias o a ser liberadas con mayor cantidad. Bien. De ahí, como les decía, aparecen los signos y síntomas de ahí que tienen la disnea, ¿no? Tienen la hipoventilación, tienen la hipoxemia, inducida por esos aspectos
y que se manifiestan como cianosis, tiraje, la hiperinsuflación torácica que induce aumento del espacio entre costilla y costilla, a mayor diámetro anteroposterior del tórax, a la timpanización del mismo, ¿no? A la aparición del tiraje y que termina muchas veces con el aleteo nasal, con un aumento del volumen aéreo del pulmón, producto de la retención del volumen residual, y que impide el intercambio gaseoso. De ahí que el volumen corriente y el volumen de inspiración forzada van a estar disminuidos con ese aumento del volumen residual. Y la falta de eliminación del dióxido de carbono no favorece la producción de acidosis respiratorias. Y como en todo caso que existe problema de hipoventilación, hay espasmo a nivel de la aorta y hay espasmo a nivel de la arteria pulmonar. Y la hipertensión de la arteria pulmonar nos predispone a la insuficiencia cardíaca derecha. De ahí que la sangre muchas veces no puede circular para llegar al corazón y esta sangre refluye. Y eso, a irse hacia las cavas superiores e inferiores, nos predispone a que aparezcan algunos signos como ingurgitación yugular, mayor cianosis facial, esplenalgias o hepatomegalias, ascitis y edemas en miembros inferiores de tipo transitorio, dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca que se instaure como producto de la hipertensión de esta arteria pulmonar. Entonces eso es lo que se llama como coro pulmonar. Bien, les decía que al principio la tos era seca, pero que después se vuelve productiva, producto de la lesión de la permeabilidad vascular o por el efecto de la hipersecreción glandular, ¿no? Con expectoración mucosa. En un principio, el murmullo vesicular y las vibraciones vocales pueden estar disminuidas o solamente existarán crépitos pequeños. Y aparecen crépitos en áreas superiores porque empiezan a trabajar debido al efecto del enfisema compensador que se van generando, ¿no? Y que puede aparecer roncos, estridor, como producto de la entrada brusca del aire y de la salida forzada o brusca después que empiezan a desobstruirse los broncos en esas paredes inflamadas que quedan. Puede haber mareos producto de la mala perfusión cerebral, de ahí que puede llegar al síncope, producto del mal llenado del ventrículo y el mal vaciado del mismo, como producto del reflujo a través de la arteria pulmonar. Entonces, nos puede generar síncope, o a veces pueden generarse delirios, alucinaciones, como producto de la hipoxemia que se está generando en la hipoxia, asociado al efecto del óxido nítrico y la vasodilatación cerebral que se induce. Bien. El diagnóstico siempre por lo general es clínico, asociado a ese efecto
de aparición brusca de este cuadro de insuficiencia respiratoria caracterizado por disnea, cianosis, sibilancias, ¿no? Esa triada, con esa tos seca que después se vuelve productiva. El tratamiento generalmente es con betabloqueadores o con corticoides a través de nebulizaciones o por vía endovenosa para que inhiban ese espasmo bronquiolar, favorezcan la reabsorción de líquidos y también se utilizan fluidificantes pulmonares para que permitan la expulsión de esas secreciones que pudieran estar obstruyendo las vías respiratorias. Bien. En algunas ocasiones se tienen que hacer pruebas genéticas en este tipo de pacientes, sobre todo si son niños pequeños, menores de 2 años, para poder identificar y definir bien, en forma precisa, si la causa es un asma o es una bronquiolitis simplemente. Entonces, de ahí que su principal medio o su principal diagnóstico diferencial, sobre todo en niños pequeños que padezcan de esta patología, es la bronquiolitis, con la diferencia de que la bronquiolitis ustedes saben que no se presenta en forma brusca, sino que es paulatina. Y también hay que diferenciarla de la bronquitis obstructiva, porque tampoco es de instauración brusca, sino que es de instauración paulatina. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que quisieran hacerme? Doctor, en el caso del asma provocado por aspirina, si es que la aspirina inhibe la ruta, ¿no? ¿Cómo se llama? Del ácido araquidónico y por lo tanto las prostaglandinas, ¿no? ¿Cómo es que se pueden producir las prostaglandinas y de esa manera producir todos los efectos que causan el asma Lo posteriormente? que ya les explico. Estos pacientes que tienen, en un principio, las prostaglandinas inhiben la acción de las prostaglandinas 1 y 2. ¿Qué acción tiene las prostaglandinas de tipo 2? ¿Recuerda? En este momento no me acuerdo muy bien, doctor. ¿Y las prostaglandinas de tipo 1? Tampoco, doctor. Ya, no se preocupe. Las prostaglandinas de tipo 2 inducen al factor de necrosis y a la isquemia. ¿Ya? Y las de tipo 1 inducen al efecto de regeneración celular y la vasodilatación y la perfusión. Entonces, ¿qué sucede cuando uno utiliza en forma exagerada un antiinflamatorio? Bloquea los dos, ¿no es cierto? Y cuando no hay perfusión, ¿qué pasa? Hay necrosis y se activa automáticamente la acción del factor de necrosis, todas las prostaglandinas de tipo 2. De ahí que hay isquemia y hay necrosis en las vías respiratorias altas e inducen a liberar o que los mastocitos se descamen. Ya existe la predisposición y si usted volvió a ingerir, entonces generó esa isquemia y esos mastocitos se desgranan. Y es lo que induce al espasmo bronquiolar. ¿Está claro? Sí, gracias, doctor. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Doctor, yo tengo una consulta en cuanto a lo que está explicando del asma inducido por los lunes, cuando el paciente, o sea, está mal, luego pasa unos días, recupera, se pone bien, pero llega otra vez el lunes y se pone mal. Yo tengo un caso de una persona que
trabaja de día, pero llega a la madrugada y ella es asmática. Y, y sus crisis le dan en la madrugada, solamente en la madrugada, pero después de día está bien. ¿Esto se debe igual al mismo mecanismo? Ya existe hipersensibilidad. Entonces, si él va a trabajar, puede que exista algo que se esté produciendo durante la noche y que facilite esa acción brusca de esos mediadores químicos o que induzca esa descamación brusca de la histamina, de la serotonina y el trimoxano o de los otros elementos. Puede ser que él duerma en la mañana, puede ser que alguien se levante antes más que él, que empiece a barrer, que empiece a sacudir cama, que empiecen a generar la liberación, a echar ambientadores, entonces uno no sabe, ¿no? Entonces hay que ver un poquito, o si es producto mismo del efecto laboral, y que al usar por ejemplo, algún tipo de loción, alguna cosa, pues puede desencadenar la liberación brusca de esos mediadores que ya están ahí listos para salir, o que tienen un terreno listo para donde puedan accionar. La aclaré, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, ¿por qué es más común en asma en niños? ¿Ah? Vuelvo a Pues insistir, vuelvo a insistir. Acá están los factores predisponentes, que son los alérgicos, principalmente la hipersensibilidad por la inmunoglobulina E, la acción del déficit de alfa-1 antitripsina, que esa sería la causa principal en los niños pequeños, ya que eso está generando un efecto de daño principalmente en esas paredes bronquiolares, producto de las tasas y colagenasas o quimiopeptidasas que van y dañan e inducen el daño, y cuando hay daño, ¿qué pasa? Hay liberación de histamina, serotonina, prostaglandina, y hay la liberación de prostaglandinas o interleucinas, ¿ya? Entonces eso va a inducir a ese efecto. Por más que usted no lo exponga a ese niño va a tener sus momentos de crisis asmática, sobre todo si entra en ambientes demasiado calientes o demasiado fríos. O peor aún si existe una predisposición a tener algún otro tipo de infección concomitante, como por ejemplo un resfrío. Entonces ese niño le va a generar su crisis asmática. ¿Me dejo entender, Shun? sí, gracias, doctor. Distinto a los adultos, ¿no? Que sin tener patología de base, sin tener ninguna otra alteración, ni sin tener ninguna alergia, el efecto simpático o parasimpático inducen a esa activación de la guanidil trifosfato. Entonces, o el GMP cíclico, e inducen a esa acción de activar el óxido nítrico y al CPK para inducir a esa descamación de los mastocitos. ¿Ya? El ingerir bebidas frías, el ingerir bebidas frías causa vasoespasmo y causa broncoespasmo y induce a crisis asmática, producto de ese efecto. Porque el broncoespasmo induce a esa descamación de los mastocitos por el efecto de la vasoconstricción, perdón. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna?
Bien, Doctor, jóvenes. Aquí, sí, dígame. tengo una pregunta. En el momento de que aparece el asma, nos dijo que también que aparece tos, ¿no es cierto? Y en el momento Sí. de que aparece esa tos, ¿puede generar algún dolor o es una patología ya no relacionada a esto? Esa tos no va a generar dolor, a no ser que ese paciente esté generando demasiada acidosis y esté produciendo demasiado ácido láctico que genera quejido respiratorio. Cuando ya hay insuficiencia marcada con acidosis respiratorias y metabólicas. Pero por lo general no genera dolor torácico. A no ser, como le digo, si se complica ya con un alto grado de insuficiencia cardiorrespiratoria. ¿Está claro, Pewes? Sí, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, jóvenes. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el día lunes o martes en las prácticas. Y la próxima semana vamos a ver enfisema pulmonar, con lo que vamos a ir terminando esta parte de teoría, que es hasta donde van a dar el examen teórico, de los temas que van a dar el examen teórico. Ya que los temas prácticos los van a dar en el aula práctico respectivo. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta Buen la fin de semana próxima para clase. usted. Que les vaya bien. Cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, joven. Hasta luego, doctor.